Alarga tus cuerdas, tus estacas. Hoy, el último mensaje de esta serie ensancha. Y el texto base, Isaías 54:2. Tome asiento, por favor. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este tiempo de celebración. Qué sabroso disfrutar de la presencia del Señor. El título de esta enseñanza es Ensanchado en tiempos de aflicción. El rey David, en una oportunidad, cuando estaba en angustia, cuando estaba en desesperación, hizo una declaración que tal vez usted y yo le hemos leído un pocotón de veces y nunca hemos presentado o prestado atención o nunca se ha revelado a nuestras vidas esa palabra. En el Salmo 4:1, él dice: tú me hiciste ensanchar cuando estaba en tiempo de angustia. Ahora, me llama la atención que no lo ensanchó en tiempo de bonanza. Ya hemos hablado lo que significa ensanchar. Ensanchar significa crecer, madurar, multiplicarse, ganar almas para el Señor, predicar el evangelio, discipular, consolidar a alguien, hacer el trabajo que el Señor nos ha mandado a hacer. Pero también significa prosperar, también significa ver el favor de Dios, también significa ver y disfrutar de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces me llama la atención que David dice que Dios lo hizo ensanchar. No fue en tiempo de bonanza, no fue en tiempo de sobreabundancia, no fue en tiempo donde había bastante plata, no fue en tiempo donde todos estábamos sanos, no fue en tiempo donde había bastante que comer, no era tiempo de repente donde las cosas estaban chéveres, buenas, agradables, no, sino que dice las Escrituras que fue en tiempo de angustias. Ahora, te hago una pregunta. ¿Usted sabe qué significa tiempo de angustia? Primero, ¿usted sabe lo que significa una angustia? Todos sabemos qué significa una angustia, ¿verdad? Cuando estamos angustiados, desesperados por las cosas que estamos viendo, viviendo, en la situación que vemos que se están acercando. Y Dios mío, Señor, mira esta situación, ¿verdad? Entonces, todos estamos claros lo que tiene que ver con angustia. Entonces, dice la Escritura, declara David, que el Señor, escúchame, lo ensanchó en tiempo de angustia. No lo ensanchó en tiempo de prosperidad. No lo ensanchó en tiempo de abundancia. No lo ensanchó en tiempo donde todo estaba bien. No. Sino que fue al contrario. Fue ensanchado cuando las cosas le estaban saliendo mal. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, dile, cuando las cosas se vean difíciles, cuando las cosas se vean duras, cuando las cosas se vean mal, dile, de repente viene el tiempo de Dios de ensanchar tu vida. De repente viene el tiempo de prosperidad. De repente viene el tiempo de sobreabundancia sobre tu vida. Mira, cuando David las cosas, como dice el término venezolano, las cosas estaban peludas. Cuando la cosa estaba negra, no se puede decir color porque no sirve en el canal. Escúchame, cuando la cosa estaba difícil, cuando la cosa estaba ahí, en ese momento, en ese tiempo, fue que el Señor ensanchó a David. Fue el tiempo que Dios prosperó y bendijo a David. Cuando había escasez, cuando las cosas estaban saliendo mal, cuando todo estaba al contrario, cuando había enfermedad, o tal vez cuando había el mayor de los problemas. Hey, Dios me dijo que te dijera que lo que tú estás viviendo el día de hoy es tiempo de ensanchamiento para tu vida. ¿Usted le cree a Dios de verdad? ¿Seguro? Mira, en el tiempo que David era adolescente, él quería salir a divertirse con sus amigos, como lo hacía y lo hace y lo hará cualquier jovencito. Él quería de repente ir a jugar pelota,
él quería de repente, no sé, ir al cine, él de repente quería a lo mejor ir a la playa, disfrutar, echar broma, compartir, ¿verdad? Él quería hacer eso, pero en vez de hacerlo, o inclusive con su propia familia, sus propios hermanos, pero en vez de hacerlo, en vez de ir a disfrutar, él tenía que quedarse a cuidar las ovejas de su padre. Día tras día, mientras estaba afuera solo en los campos de pastoreo, sin nadie con quien hablar, se la pasaba hablando era con la oveja, el ovejo, con el oso que pasaba por ahí, con el perrito, con cualquiera, con qué sé yo. Parecía como que si nunca podría lograr su sueño, como que si nunca pudiera alcanzar algo más allá, sino que veía su realidad. Yo estoy que metido, no menos mal que no estaba como los cochinos con el hijo, como el hijo pródigo, ¿no? Pero era algo parecido, era igual, y los animales igualitos defecan y hacen sus necesidades y lo dejan por todos lados regados, ¿verdad que sí? Pero esos años en los campos solitarios fue lo que preparó a David para convertirse en un campeón, en un victorioso y en un rey. ¿Me está escuchando? Así que declara a la persona que tiene cerca, dile, lo que estás viviendo el día de hoy, dile, te está preparando para lo extraordinario que Dios tiene. Dile, y que en breve viene para tu vida. ¿Hay alguien que le crea a Dios en esta mañana de verdad? Seguro que sí. Ahora escúchame esto. Y cuando David mató a Goliat, cuando David se enfrenta a aquel gigante, la gente dijo que había conseguido el éxito de la noche a la mañana. O sea, cuando David agarró la onda, lanzó la piedra, golpeó al gigante, lo derribó. Algunos teólogos dicen que lo mató de una vez, otro dice que lo desmayó, otro dijo que fue que el Goliat se hizo el muerto. Bueno, yo no sé, yo lo que sé que fue que agarró su propia espada y le quitó la cabeza. Eso sí sé. El asunto está que todo el mundo dijo, ¡oh! Ese chamo sí tiene suerte. Mira, con una piedrita que le lanzó, bueno, era la quinta, pero una piedra que le lanzó. Mira, no, ¿sabe por qué le dio? Porque lo agarró descuidado. Justamente en ese momento, algunos afirman que Goliat medio giró un poquito la cabeza para ver algo que le estaba llamando la atención, porque se estaba burlando de David. Y justamente en eso venía la piedra, y la piedra le pegó en la 99, o sea, cerquita de la 100, ¿no? Le pegó allí. Y tú sabes que cuando generalmente una persona tiene un golpe allí, se desmaya, ¿verdad que sí? Se le van los tiempos. Entonces a Goliat se le fueron los tiempos. Pero eso fue una cuestión de suerte cuando David lanzó la piedra. Así que a David le llegó el éxito de la noche a la mañana. Mira, yo no sé si le llegó el éxito de la noche a la mañana, de la mañana a la noche, o de una hora a otra, de un minuto a otro, de un segundo a otro. Lo que sí yo sé es que Dios ya tenía un plan. ¿Aló? Dios ya tenía un propósito. Dios ya lo había planificado. ¿Por qué te digo esto? Porque lo que tú y yo estamos viviendo el día de hoy es un tiempo de preparación para lo que el Señor tiene más adelante, porque Dios tiene un plan. Si usted lo cree, dale un aplauso al Señor en esta mañana. ¡Aleluya! Vamos, declare conmigo, Dios tiene un plan. Pero para poder entender un poquito los planes de Dios y lo que Dios quiere hacer, y cómo vemos el proceso de David a llevar a cumplir el propósito divino, te voy a dar algunos tips extraordinarios. Número 1. David atravesó los momentos tenebrosos con una buena actitud.
Vaya conmigo, por favor, Salmo capítulo 23, versículo 4. Algunos se saben de memoria el Salmo 23. ¿Usted se lo sabe de memoria? Seguro que sí. Pero el versículo 4 habla acerca de esto. Él declara, aunque ande en valle de sombra de muerte, seguro que voy a estar asustado. Porque la cosa está difícil. Porque esto que estoy viviendo yo en este tiempo, de verdad que está grave. Mira cómo es posible lo que estoy pasando. No, David no dijo eso. David declaró, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. En otras palabras, a mí no me va a tocar ni coquito. ¿Aló? ¿Por qué? Porque él tenía la plena confianza en el Dios Todopoderoso. Dice, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento, me anima, me empodera, me impulsa para conquistar lo que tú tienes para mí. Mira, generalmente la muerte proyecta una sombra aterradora sobre nuestras vidas, porque estamos completamente indefensos cuando llega. La mayoría del ser humano tiene temor a morir. Es normal, es común, porque todavía queremos estar un ratico más en esta tierra, porque muchos desconocen lo que va a pasar o suceder en el futuro. Pero mira, tal vez usted no me crea mucho, pero yo llegué a un momento de mi vida donde yo le dije, bueno, Señor, si me tengo que morir, me iré a morir. Que fue cuando tuve la recaída de hepatitis que me estaba muriendo. Y de verdad, aun cuando obviamente sentía el temor y la incertidumbre de mi vida, yo decía, Señor, yo prefiero confiar en ti. Yo decido esperar en ti. Yo decido creer en que en el valle de la sombra de la muerte, tú me infundes aliento, porque yo espero en ti. Yo no temo. A veces uno se siente ahí un poquito como, bueno, si el Señor dice que ha llegado mi hora, me voy confiado en Él, creyendo en que Él tiene una mejor vida para mí. ¿Aló? Pero la mayoría de la gente siente temor al morir. Por supuesto, porque ninguno nos queremos morir. Mira, aún inclusive en esta vida podemos luchar con otros enemigos. Por ejemplo, a veces podemos luchar contra el dolor. A veces podemos luchar contra el sufrimiento. A veces podemos luchar contra la enfermedad, contra daño, contra escasez, contra situaciones difíciles. Y aunque la fortaleza y el ánimo no pueden vencer a la muerte, el tenerlo nos ayuda a creer en fe para que el Señor haga el milagro, porque solo Él tiene la última palabra en nuestra vida. ¿Está aquí conmigo? Yo recuerdo que mi palabra era, Señor, cada vez me estoy poniendo más mal. Llegaba un momento donde yo estaba acostado en mi cama y comía y tenía que quedarme así quietico. No podía moverme mucho porque si me movía una broma ahí, lo que me tenía lo vomitaba. No me aguantaba nada. Y yo le decía al Señor, Señor, lo que sí yo te he determinado en mi vida, que yo te voy a servir hasta el final de mis días. ¿Me queden 2 o 3 en esta tierra? ¿O todavía me quedan unos 40, 50 o 80 años más? No lo sé. Lo que sí yo sé es que yo decido servirte y honrarte a ti. Solo que me gustaría servirte sano. Oye, un pequeño detalle y nada más. ¿Por qué? Porque en mi vida yo tendría que depender por toda mi vida de dietas, de medicamentos y de visita al médico. Pero yo decidí depender del Señor.
¿Aló? Escúcheme esto, préstame atención, no te lo pierdas. Solo una persona puede caminar con nosotros a lo largo del valle sombrío de la muerte y hacernos pasar hasta el otro lado a salvo. Él, nuestro Señor, es el único que tiene el poder de sacarnos del valle de la sombra de la muerte y llevarnos a la mayor montaña de victoria. Solo Él. Solo Él tiene el poder, escúchame, de darnos vida. Solo Él tiene el poder de restaurarnos, de bendecirnos. Solo Él tiene el poder de darnos lo mejor. ¿Sabes por qué? Lo comienza David diciendo en el versículo 1 del Salmo 23. ¿Usted se acuerda qué dice? ¿Se acuerda? El Señor es mi pastor. Y como el Señor es nuestro pastor, Él siempre querrá lo mejor para sus ovejas. ¿Aló? Por eso la declaración que hace David en el Salmo 23, él hace la semejanza de las ovejas naturales, de las ovejas como animal, para hacer la referencia de su vida con su pastor, con su Señor. Así como él la defendía, así como él la protegía, así como él la guiaba, David hace la misma declaración de él como oveja por su Señor, el gran pastor. Mira, la verdad es que la vida es incierta y por eso debemos seguir a este pastor que nos ofrece un descanso eterno. Porque hoy podemos tener mucho dinero, muchas comodidades, mucha felicidad, mucho gozo, pero no sabemos qué va a pasar de aquí a un segundo, un minuto, a una hora, un día, un mes. No lo sabemos. No lo sabemos. Mira, a David no le estaban saliendo las cosas como él quería. Ahorita nos parecemos un poquito a veces a David, ¿verdad? Ay, la cosa no está saliendo como yo espero. Sobre todo cuando estaba solitario, hediondo a oveja, para no decir otra palabra, hediondo a estrieco, hediondo a todo. Y sintiendo como si Dios se había olvidado de él. Señor, y entonces, papá, o sea, ¿hasta cuándo yo voy a estar aquí cuidando ovejas? Pero él simplemente, escúchame, siguió haciendo lo correcto. Él siguió haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Y él siguió siendo obediente a pesar de que no veía una respuesta, no veía una solución y no veía el milagro acontecer. Él siguió creyendo. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted y yo a veces dejamos de creer rapidito. Cuando vemos las circunstancias de la vida, lo que estamos viviendo, decimos, ah, no, esto sí es verdad que se le llevó quien lo trajo. Esto sí es verdad que está bien difícil. Pero escúchame esto, te tengo noticia. Así como David entendió este principio, tú y yo también debemos entenderlo. Nuestra actitud es lo que puede determinar para cambiarlo todo. La actitud de David fue lo determinante para que su vida cambiara. Usted se imagina a un David quejándose allá, cuidando las ovejas. Claro, es más pequeño. Claro, a mí me tienen todo el tiempo negriado aquí. Claro, me tienen marginado. Claro, aquí me tienen, mientras que todos los demás vayan a disfrutar, van a jugar pelota, se van para la playa, van a pasear, van de vacaciones. Yo sí tengo que trabajar, yo sí tengo que quedarme aquí. Aquí me tengo de poco de abejas, piazas, ovejas que me tienen obstinado, que o hacen por aquí, o hacen por allá, y uno les tripa. Ay, Dios mío, me llené otra vez. Dios mío, ¿hasta cuándo? No encontramos en ninguna parte de la Biblia un David quejándose.
Encontramos, de hecho, un David adorando. Encontramos un David glorificando a Dios en medio del estiércol de ovejas. Mira, la actitud de David fue lo que determinó que Dios hiciera el milagro, que cambiaran las cosas. Porque David no se quejó. David adoró. David glorificó. Mira, escúchame. Quizás no lo veamos y quizás sea difícil de creerlo, pero el Señor está obrando a nuestro favor. Aún cuando estemos todavía en medio del estiércol de ovejas. ¿Aló? Mira, Él nos está volviendo cada día más fuerte. Él está desarrollando paciencia en nosotros. Él está haciendo que la perseverancia en nuestra vida sea un estilo de vida. Y en Él estamos aprendiendo a confiar y a tener fe. Porque ¿sabe cuál es el problema de nosotros? Que nos cuesta creer. Y escúchame lo que te tengo que decir, iglesia. En el momento indicado, no solamente saldremos de este lugar tenebroso que estamos viviendo. No solamente saldremos de esta situación difícil o adversa. No solamente conquistaremos y veremos la victoria del Señor, sino que saldremos incrementados, promovidos y mejor que como éramos antes de entrar al tiempo de tenebros. Ey, te tengo noticia. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile lo que tú estás viviendo hoy. Dígaselo, lo que tú estás viviendo hoy te está preparando para lo que viene en el futuro. ¿Está aquí conmigo? Ey. Lo que el Señor tiene para ti es tan grande que te está preparando para esto que estás viviendo. ¿Está aquí conmigo? Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, no importa que no tengas para comer hoy, dile, dígaselo. Dile, el Señor es bueno y Él siempre nos dará lo mejor. Mira, David, cuando hizo esta declaración, según los teólogos, dice que era todavía un muchacho. Y por eso él hizo la declaración, aunque ande en valle de sombra de muerte, en otras palabras, aunque esté viviendo una temporada de muerte, yo no voy a temer, porque tú estarás conmigo, Señor, porque tú me fortalecerás, porque tú me bendecirás, porque tú me harás creer, vencer, avanzar y ver tu gloria. Así que levanta tus manos al cielo por un momento y diga conmigo, Señor, yo saldré de este valle de muerte. Diga conmigo, en una montaña de victoria y de triunfo. Si usted le quiere dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. ¡Aleluya! Lo segundo que el Señor ha determinado hacer para nuestras vidas, para vivir y hacer las cosas a la manera de Dios, mira, es que Dios no actúa con coincidencia, por casualidades, por suerte o improvisación. Dios no actúa así. Él siempre tiene un plan. Mira, te lo voy a poner de esta manera. Cuando usted y yo no entendemos a veces algo, cuando usted y yo no podemos comprender a veces algo, cuando usted y yo a veces de repente no entendemos las cosas que estamos viviendo, podemos aceptar y entender de que Dios tiene un plan en nuestras vidas. Vaya conmigo, por favor, Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29, 11. Te lo voy a leer en esta versión.
Me gustó más esta versión. Dice así, Jeremías 29:11. Mis planes para ustedes, yo lo sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Y voy a darles un futuro lleno de bienestar. ¿Cuánto creen esa palabra en el Señor? En otras palabras, el Señor estaba diciéndole a Jeremías, mira, chamo, en otras palabras, deja de estarte mortificando, papá. Deja de estarte angustiando y quejando de la vida, de que no hay, que no tengo, que no me alcanza, que ay Dios mío, ¿qué hago yo? Que pobrecito yo, que... Deja de estarte quejando. Deja de estarte quejando. Porque lo que Dios ha preparado, porque lo que Dios tiene establecido, porque lo que Dios tiene en su plan es de bendición para nosotros. Mira, a todos nos anima a una persona que nos motiva, por ejemplo, así como yo hoy estoy tratando de declararte la palabra de Dios, de motivarte, de impulsarte, de que le creas al Señor en este tiempo. A todos les gusta un líder así, ¿verdad que sí? Oye, que me anime, que me motive, que me impulse y tal. Mira, pero escúchame. ¿Sabe cuándo es el momento que crecemos? ¿Sabe cuándo es el momento que avanzamos? ¿Sabe cuándo es el momento que maduramos? Cuando no hay nadie que nos anime, que nos impulse, que nos diga, vamos, ánimo, dale para adelante. Mira, en estos días hablábamos con una persona, estamos conversando con él, y me decía, palabra textual, no sé si de repente tirar la toalla por toda esta broma, o decir, o creer que esta adversidad que estoy viviendo, que este momento difícil que estoy pasando, que este momento duro que estoy viviendo, es por una palabra profética que Dios nos dio. Mientras mayor presión, mayor poder. Vamos, declare conmigo esa palabra, diga conmigo, mientras mayor presión, diga conmigo, mayor poder. Dígalo otra vez, dígalo conmigo, mientras mayor presión, diga conmigo, mayor poder. Hey, ¿sabes por qué sucede esto? Porque el Señor tiene un plan. ¿Está aquí conmigo? Ya llegaron los paparazzi ya. Levanta su mano al cielo y diga conmigo, el Señor tiene un plan para mi vida. Mira, alguien que cree que podamos llevar a cabo la tarea que no ha sido encomendada y estará con nosotros a lo largo del camino, ¿cómo nos gusta tener gente así, ¿verdad que sí? Mira, se lo voy a poner un poquito más allá. ¿Verdad que nos anima cuando tenemos a alguien a nuestro lado? Sea el cónyuge, sea papá o mamá, un hermano, un familiar, un amigo, alguna persona cercana que por lo menos está, como dice por ahí, está peleando la batalla con nosotros. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que nos ayuda, que nos anima, que nos bendice? ¿Verdad que sí? Ahora, préstame atención. El problema de este asunto es que Dios es ese líder que usted y yo necesitamos. ¿Me está escuchando? Dios es el líder que usted y yo necesitamos. Qué bueno porque podemos tener un líder terrenal. Qué bueno porque podamos tener un líder que a lo mejor tal vez podemos visualizar. Qué bueno porque de repente podemos tener un líder que podamos abrazar, que nos puede dar una palmada y decirnos, ánimo, chamo, ánimo. Dios tiene lo mejor para tu vida. Qué bueno por eso. Pero escúchame, ese líder es nuestro Señor Jesucristo, que quiere lo mejor para nuestras vidas. Oh, levanta tus manos al cielo y diga conmigo, mi Señor tiene un plan. Y ese plan es de bendición para ti. Préstame atención a este. Él conoce el futuro. Él sí lo conoce. Y sus planes para nosotros son planes buenos, llenos de esperanza. Son planes de bienestar. Porque escúchame, Él sí conoce el futuro. ¿Y sabe cuáles fueron las palabras que yo le dije a esta persona? Yo le dije primero vamos a orar. Y hicimos una oración. Después que oramos, yo agarro y le digo, mira, te tengo dos noticias.
Número uno, si esta situación que tú estás viviendo hoy es adversa, puede ser porque Dios tiene algo extraordinario que va a hacer y te va a sorprender en este tiempo. Y número dos, si por casualidad el Señor no permite que alcances esta victoria, es porque Él tiene otro plan para ti. Número dos, porque de repente Él te está guardando de un peligro. Y número tres, porque posiblemente Él tiene algo mejor. ¿Está aquí conmigo? Entonces, si Dios tiene un plan, procuremos usted y yo vivir bajo ese plan. Ahora préstame atención. Mientras Él conozca nuestro futuro, usted y yo tenemos que estar tranquilitos. Usted y yo no conocemos el futuro. Usted y yo no sabemos lo que va a suceder. Usted y yo no sabemos qué es lo que puede pasar mañana, dentro de una semana, dentro de un mes. Sobre todo en los tiempos tan adversos y difíciles que estamos viviendo hoy como nación acá en Venezuela. Pero préstame atención, escúchame. Dios sí conoce el futuro. ¿Está aquí conmigo? Él sí lo conoce y Él sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Está aquí conmigo? Si Él sabe lo que es mejor para nosotros, entonces Él va a propiciar cosas en nuestras vidas para nuestro bienestar. Y Él va a establecer que nuestra agenda se acomode a la suya para que nos vaya bien. Aun cuando a veces hay cosas adversas que no entendemos, que no podemos asimilar, que no podemos recibir, porque se nos hace difícil. Mira, en el Señor sí hay esperanza. Esto no significa que no tendremos dolor, no significa que no pasemos por sufrimientos o angustia, no significa que Él no nos va a pasar nada y que vamos a salir airosos de todo. No. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, de repente vas a pasar momentos difíciles, dígase. Dile, de repente vas a caminar por el valle del sombra de la muerte. O sea, de repente en cualquier momento a lo mejor te vas a estar casi que te vas a morir. Mira, de repente vas a pasar por momentos adversos difíciles, pero créame, Dios nos ayudará para salir de esa situación. Y como yo se lo dije, cuando estaba muriéndome con recaída de hepatitis, listo para la parrilla, yo le dije al Señor, yo estoy seguro que si me muero, yo voy a estar mejor que los demás que se quedan aquí. Aló, porque la vida que tendremos usted y yo después de esta vida, a los que servimos, honramos y creemos en el Señor, será la mejor vida que tendremos. Porque es una vida sin dolor, sin sufrimiento, sin angustia, sin enfermedad, sin valle de sombra de muerte, sin nada de esa broma. Así que disfrutaremos por la eternidad. ¿Está aquí conmigo? Mira, Dios está desarrollando su plan en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro proyecto, aun cuando veamos el peor momento que estamos viviendo. Solo esperemos con paciencia, porque Dios nos llevará a un mayor desarrollo en el espíritu. Dios tiene un plan. Eso fue hace como 3 días, ¿no? Que estábamos hablando más o menos. Ayer volvimos a hablar con esa persona. Le digo, cuéntame, ¿cómo va el asunto? ¿Ya se acabó todo? ¿Ya se terminó todo? Oye, bueno, no, resulta que fui, cuadré, hablé, que no, estoy haciendo esto, me falta esto nada más para solucionar todo. Aló. Hey, Dios tiene un plan. ¿Está aquí conmigo? Dios tiene un plan. Préstame atención a esto. Dios está desarrollando un plan sobre nuestras vidas, sobre nuestros proyectos.
Dios no solo permite que esperemos con paciencia, sino que Él nos llevará a un mayor desarrollo en el espíritu. Porque después que pasemos de esa situación difícil que estamos viviendo, entonces no vamos a salir así todo achicopalado, angustiado, triste, sino que vamos a salir así, con el pecho levantado, avanzando. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque la experiencia que vivimos nos hará madurar y crecer en el Señor. ¿Está aquí conmigo? Por eso te voy a leer los 3 versículos anteriores del Salmo 23. Salmo 23, del 1 al 3 dice, en esta versión, el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Porque cuando la gente nos vea y nos diga, mira, ahí va ese cristiano que antes andaba apelando, que antes andaba con necesidad, que antes andaba por ahí, oye, quejándose. Mira, ahora como Dios los bendijo, ahora como Dios los prosperó, ahora como Dios hizo cosas extraordinarias sobre él. Mira, ahí están, ahí están. Ey, no es una coincidencia que David dijera eso. De hecho, lo que él estaba diciendo, en otras palabras, fue, el mismo Dios que me lleva a los pastos verdes es el mismo Dios que me lleva a aguas tranquilas y es el mismo Dios que me guía a través del valle más tenebroso que pueda vivir en la vida. Y es el mismo Dios que me va a dar la victoria. Amén. Es el mismo Señor. Número 3. Tercera forma de cómo llegar a ese tiempo de bendición, de victoria y de ensanchamiento. David cambió los signos de interrogación por signos de exclamación. Ya va, ¿cómo es esto, pastor? No entiendo. Vale, ya te quiero, ya te voy a explicar. Mientras que me traen otro café. Él cambió los signos de interrogación por los signos de exclamación. Vaya conmigo, por favor, Salmo capítulo 34, versículo 6. Salmo 34, 6. Te lo leo en esta versión, dice, yo, que nada valgo, clamé al Señor y Él me oyó. Por eso me gustó esta versión. Y me libró de todas mis angustias. ¿Cuánto vales tú? ¿Cuánto es tu valor? En la sociedad, nuestro valor es cuánta plata tienes, cuánto produces. Ese es nuestro valor. Para otros, el valor es de qué te graduaste en la universidad, de qué es tu título. O para otros el valor es, no, es que yo pertenezco a la familia tal, a la familia Arcia, de renombre, de linaje, tú sabes, no, de sangre azul, no, y porque tengo un gran apellido o algo así. Pero David, entendiendo y clarísimo en esto, dice, de verdad yo no valgo nada. Ja. Delante del Dios Todopoderoso no tengo valor. Sin embargo, yo clamé a ese Dios y Él me oyó y me ayudó cuando estaba pasando en tiempos de adversidad y me ayudó cuando estaba pasando en tiempos de crisis y me ayudó cuando estaba en enfermedad y me ayudó cuando estaba pasando hambre. El Señor me ayudó. Mira, David enfatizó su experiencia personal
con estas verdades. Él era Él era el pobre que clamó a Dios y Dios le respondió con gracia. Él era el hombre sin valor que clamó a Dios y el Señor lo escuchó y respondió. Él era el hombre insignificante que clamó en medio de la angustia y el Señor lo escuchó y le tendió su mano. Ahora, si Dios lo hizo con este tipo que no valía nada, ¿será que lo puede hacer contigo y conmigo? Él hizo un clamor corto. Él no hizo un discurso. Él no preparó ahí un mensaje, un bosquejo de predicación con muchas palabras en griego, en hebreo, para que el Señor lo entendiera mejor. Como cualquier predicador lo podemos hacer. Él simplemente hizo un clamor corto, pero dulce, un clamor breve y amargo, un clamor con lenguaje de dolor, un clamor se produce de manera natural, un clamor que tuvo mucho significado y no tuvo música. No fue agradable a lo mejor tal vez el oído para algunos. Escuche bien, un clamor. ¿Me está escuchando? Un clamor, no una pregunta. David sí supo cambiar los signos de interrogación por los signos de exclamación. En otras palabras, él cambió las preguntas por declaraciones de fe. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted y yo lo que hacemos es puro preguntar. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? ¿Hasta cuándo, papá? Voy a vivir este momento difícil y adverso, esta enfermedad, esta pelazón salvaje. ¿Hasta cuándo? Pero David no preguntó. David declaró. David exclamó. Te lo voy a repetir para que me lo entienda. Con signo de exclamación, no con signo de preguntas. ¿Está aquí conmigo? Dile a la persona que tiene cerca, dile, cambia las preguntas que le hace a Dios por declaraciones de fe. David lo que hizo fue una exclamación. David no le dije, Señor, ¿por qué tú me haces permitir pasar por este valle de sombra de muerte? No entiendo. O sea, todo lo bueno que he sido yo, de verdad. Yo que he sido tan buena gente. Y entonces ahora tú me vas a salir con esta. Que tengo que pasar, ¿en serio? ¿De verdad? David no preguntó. David exclamó y dijo, aunque pase por el valle de la sombra de la muerte, tú estarás conmigo. Porque tú me infundes aliento, tú me ayudarás. Él lo declaró, lo exclamó, no lo preguntó. Pero usted y yo no lo pasamos toda nuestra vida preguntándole a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué eso? ¿Por qué allá? ¿Por qué así? ¿Por qué permitiste este o aquello? Solo pregunta. David no preguntó, David exclamó. Y aunque tal vez estaba actuando como un loco entre los filisteos, David ciertamente era el pobre que clamó al Señor para obtener la fuerza de las palabras de David. Uno solo tiene que recordar quién es nuestro Dios. Porque cuando usted y yo recordamos quién es nuestro Dios, el Señor, el Dios Todopoderoso, usted también hacemos declaraciones de fe. Mira, ante cuando haya una pelazón salvaje, yo le creo al Señor. Porque el Señor declaró que me va a llevar a pastos verdes y ahí me va a alimentar. ¡Aló! Tenemos que aprender cada vez que algo muere en nuestras vidas, algo más está renaciendo y viviendo en ella. Aunque parezca un final del proceso que estás viviendo, Dios tiene un nuevo comienzo para nosotros. Hey, lo que tú estás viviendo el día de hoy no es tu final. Lo que tú estás viviendo de hoy es un nuevo comienzo.
Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, lo que tú estás viviendo, dile conmigo, Dios lo transformará en tremenda bendición. ¡Ey! Lo que estamos viviendo es preparación para lo que el Señor tiene para nuestras vidas. En esos lugares tenebrosos donde la vida no es justa, en esos lugares de adversidad, en esos lugares difíciles, en esos lugares, escúchame, donde la cosa se pone dura, donde la cosa se pone aguerrida, donde la cosa se pone y dice, wow, mira, en vez de preguntarle las cosas al Señor, declara su palabra. Le puede decir, Señor, yo no entiendo lo que está pasando de verdad. Tan bueno que soy yo, tan chévere que soy. No me meto con nadie, no critico a nadie, no juzgo a nadie. Yo soy más bueno, Señor, que el carrizo. Y mira todo lo malo que me está pasando. Pero, Señor, en vez de preguntarte por qué a mí, yo voy a hacer la declaración que hizo David. Aunque pasen valle de sombra de muerte, no temeré. Porque tú estarás conmigo. Porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Me anima, me hace extender, me hace aceptar tu palabra y me hace vivir por fe. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, es tiempo de ensancharte. Dígaselo a alguien, dile, es tiempo de ensancharte. Vamos, decláraselo, dile, ensánchate. Pero dile, pero no engordura en tu cuerpo. Dile, eso. No se le puede decir mucho a las mujeres porque no le gusta, no le agrada. Mira, claro que vamos a pasar por lugares tenebrosos, donde la vista, nuestra vida pareciera que no fuera justa. Claro, Managuara, mira lo que me pasó aquí. Mira lo que me sucedió allá. En lugar de preguntarnos por qué sucedió algo, atrevámonos a decir, Dios, yo sé que sigue sentado en su trono. Quizás no entiendo este valle de muerte que estoy viviendo, en el que estoy ahora, pero sé que al otro lado del valle está mi territorio de bendición. Está mi territorio de victoria. Está el territorio donde veré la gloria del Señor. Pero tenemos que pasar el valle de sombra de muerte. Tenemos que transitarlo. Es parte del proceso de Dios, es parte del plan de Dios para nuestras vidas. A veces comprendido, a veces no. A veces no podemos entender lo que estamos viviendo, pasando. A veces, de repente, lo que estamos viviendo no es compatible comparado con las cosas que podamos estar viviendo ahora. Y uno puede decir, tan bueno que yo he sido, tan bueno que yo, mira, yo he ofrendado, yo he diezmado, yo he sido fiel al Señor y cómo me estoy yendo tan mal a nivel financiero. ¡Ey! Es un proceso de Dios porque Dios nunca miente. Si Él dijo que nos bendeciría, Él lo hará. Pero escúcheme, el detalle es que el valle de sombra de muerte que estamos tal vez pasando ahora es el tiempo de preparación para llevarnos a la montaña de victoria. Para llevarnos, escúchame, al mejor territorio de bendición. Lo que estás viviendo no es tu final. Lo que tú estás viviendo es un nuevo comienzo. ¿Alguien le cree a Dios? Póngase de pie por un momento, por favor. Préstame atención a esto. La mesa está preparada. Las personas correctas están esperando. La fresca unción viene con incremento. Y la promoción y un nuevo nivel de conquista está cerquita. Así que no te desesperes. Porque estás viviendo o pasando por el valle
de la sombra de muerte. No te angusties. Ese es un tiempo de preparación que Dios determinó para nuestras vidas. Escúchame, te voy a regalar una perlita de sabiduría. Entendamos esto. Los lugares tenebrosos son oportunidades para crecer, para madurar, para aprender. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Quieres que le diga cuál es el problema? Que cuando transitamos ese valle de sombra de muerte, no crecemos, no maduramos y no aprendemos. Y por eso el Señor dice, bueno, viejo, te queda otra temporada, porque no aprendiste. ¿Aló? No, pero es que no maduraste, no creciste. Yo estaba parando que este proceso te cambiara la vida, pero no sigues igual. De rebelde, de sinvergüenza, de que no crees en mí, o sea, entonces, no, vas a tener que quedarte otra temporada, otro tiempito más. ¿Aló? Mira, usted y yo no nos encontramos en lugar tenebroso por accidente. Uy, ¿ya va qué? Me está explotando la cotufa en la cabeza a unos cuantos. Sino que Dios lo está usando para nuestro bien. Porque, hey, escúchame. Si fuera para nuestro bien, Dios lo permite. ¿Está aquí conmigo? A menos que usted y yo seamos rebeldes al Señor, desobediente a Él y apartado de Él, y nos va a llamar. Ahí sí no es problema de Dios, ese es problema de honor. Pero usted y yo que hemos decidido honrar, servir y obedecer al Señor, cuando pasamos por el valle de la sombra de la muerte, es porque el Señor lo permitió. Y si el Señor lo permitió, es para nuestro bien. ¿Usted puede entender eso? ¿Puede asimilarlo? Sé que es difícil. Sé que es duro. Sé que a veces es un poco incomprensible, como decía aquel. Mira, pero te aseguro que si Dios no lo usara para nuestro bien, Él no lo permite. Porque si el proceso donde estamos nos daña, Él no va a permitir que nos dañe. ¿Está aquí conmigo? Quizás no lo podamos entender. O tal vez todo no podría tener sentido ahora. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, tócale el hombro, dile, así que pasa la prueba. Dile, pasa el valle de sombra de la muerte, dile, pásalo. Dile, hey, pero sigue siendo fiel. Y recuerda aprender de eso, recuerda madurar en eso y recuerda cambiar por eso. Y usted y yo pasaremos rápido. Mira, en una oportunidad a mí se me ocurrió la brillante idea, porque yo entiendo que todos los que venimos al Señor necesitamos pasar por un proceso de cambio, de transformación, que es a lo largo de todas nuestras vidas, pero hay un momento donde el Señor como acelera las cosas, porque necesita cambiarnos rápido para ser usado para su gloria. Y a mí se me ocurrió la brillante idea de decirle al Señor, Señor, yo entiendo que todos tenemos que pasar por eso. Pasa todo lo que tú tienes que pasar en mi vida rápido, porque yo necesito servirte. Más vale que no, papá. Más vale que no. Me enfermé, me botaron del trabajo, me quedé pelando y no teníamos ni qué comer. Comíamos era arroz con sardinas todos los días. Y usted dice, ay, pastor, pero Carlos, con sardinas puede ser bien, sí, pero todos los días. Mi matrimonio se estaba destruyendo y me enfermé y me estaba muriendo. Así, toda una cosa tras de otra. Planca, tapaca.
Cuando iba por la tercera cosa que me estaba pasando, le dije, oye, Señor, no te puedo decir nada porque tú te lo agarras todo en serio, ¿no? Ah, no te puedo decir nada. Hey, cuidado con las declaraciones que hace. Recuerda que la palabra de Dios dice que la vida y la muerte están en el poder de nuestra boca, de lo que usted y yo declaramos, de lo que usted y yo decimos. Y dile a la persona que tiene a tu lado, dile, recuerda cambiar las preguntas por exclamación. ¿Está aquí conmigo? Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Oh, poderoso Rey. ¿Sabe? Dios me dijo que te dijera, te lo dije cuando comenzamos esta reunión, esta enseñanza, que lo que estamos viviendo es un tiempo de proceso, de cambio y transformación para lo que Él tiene en el futuro. Y necesitamos entender esto. Necesitamos comprender que Él tiene lo mejor para nuestras vidas. Así que con tus manos levantadas al cielo, con tus ojos cerrados, declara conmigo, diga conmigo, Señor Jesucristo, yo he entendido hoy que lo que estoy viviendo, si soy obediente a tu palabra, a tu verdad y a tus principios, y he decidido ser fiel, diga conmigo, lo que estoy viviendo es lo mejor para mi vida. Diga conmigo, y yo saldré del valle de la sombra de la muerte, porque tú estás conmigo y porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Con tus manos levantadas, diga conmigo, Señor, gracias, porque lo mejor está por llegar a mi vida. En el nombre de Jesucristo. El Señor me dijo que te declarara que en estos casi 2 meses que quedan del año, el Señor hará milagros extraordinarios sobre tu vida. Escúchame, y vendrán cosas como sorpresa para ti, cosas que no estabas esperando. Pero el Señor te dice, si decides siendo fiel, si decides aprender, madurar y crecer en lo espiritual, mientras transita ese valle de sombra de la muerte. Créeme a mí, y el Señor traerá bendición y victoria sobre tu vida. ¿Usted lo cree en el nombre poderoso de Jesucristo? Oh, adora a Dios, Señor.